le quiero decir es que la Pascua puede ser vista también desde diferentes formas, desde diferentes ángulos. Imagínense qué increíble cómo ha ido cambiando la apreciación, porque hoy se habla de un conejo de Pascua, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos. Y ya ayer, sobre todo ayer, hoy y mañana, es el tema, hermano, del conejo de Pascua. Entonces usted dice, bueno, ¿y de dónde transforma de un cordero de Pascua a un conejo de Pascua? Y más o menos tiene que ver, hermano, con que el hecho que, sobre todo Estados Unidos, Canadá, está pasando del crudo invierno a la primavera. Y eso mostraba, hermano, que los conejos, lo expliqué detalladamente, ya no lo voy a hacer. Tienen cualquier cantidad de hijos, 15, 20, 17, de un solo. Entonces, salir de lo de la nieve, el contexto de primavera, al cambio casi preparándose para el verano, eso así, hermano, que representaba una especie de fructificación y multiplicación. Así pudiéramos ir viendo, hermano, en diferentes formas. Lo interesante es esto, que el cordero de Pascua, y cuando hablamos de que tenían que ser inmolado, eso es un sacrificio para algo. Y mayor lo podemos entender con estas gentes que se inmolan, que se explotan, o se ponen combustible y de ahí se prenden fuego. Eso tiene que ver con una inmolación por una causa. Y Cristo, el Cordero de Pascua, fue inmolado por usted y por mi hermano. ¿No creen que vale la pena lo que pasó con nosotros? O sea, no es que somos hechos al azar, no es que íbamos pasando y de repente aparecimos en la historia, sino que Dios nos ha creado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con la eternidad en Cristo. Hermano, todo lo que vemos en la Biblia tiene que ver con usted y conmigo. No hay otra razón. Entonces, solo quiero leerle, antes de entrar a Juan 2, en Primera de Pedro 1. Espérenme, que esta letra ya está peligrosa. Si no, lo voy a poner a alguien a leer. Primera de Pedro 1, 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él nos protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. ¿No se alegra, hermano, usted por eso? La resurrección de Jesucristo. Hermano, quiero decirle que la piedra se movió. ¿Se alegra usted por eso? Entonces vamos a ver Juan capítulo 2 y también Lucas capítulo 24. En las próximas 5 horas, hermanos, estaremos hablando del tema de la resurrección. No asombramos, siempre digo eso. Juan capítulo 2, por ahí vamos a arrancar y nos vamos a Lucas 24. Juan 2. Déjeme vernos para no ampliarnos en el contexto, pero no, desde el 13, ni modo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y en los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso lo puede leer usted en el Salmo 69. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Póngale queso ahí. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo,
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos le acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermano, Jesús ya había profetizado, y eso lo vamos a ver en Lucas, que él iba a ser entregado en manos de hombres para ser sacrificado. Pero también Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces, en los diálogos, en las conversaciones con los fariseos, con los intérpretes, los saduceos, lo mismo que en Juan, le dicen: danos señal para que creamos en ti. Y Jesús, entendiendo los corazones, les dijo: señal no les va a ser dada sino la señal de Jonás. Y todos sabemos a qué estaba hablando. No solo está hablando al Antiguo Testamento, a un escrito como el profeta Jonás, sino que también está hablando de lo que iba a pasar con él. Acuérdense, él sabía que él ponía su vida para sacrificio, que nadie se la quitaba. Tendríamos que leer todo Juan. Jesús dijo: mi vida la pongo, nadie me la quita, pero como yo la pongo, yo la retomo. Ahora, miren qué tremendo es esto, porque la gente, ¿y cuál es la señal de Jonás? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el vientre del pez? La Biblia no dice que fue ballena, no. 3 días. Y leemos en Juan capítulo 2 que Jesús de la misma manera les dice: bueno, destruyan el templo y en 3 días lo reedificaré. Y aunque no es el propósito del estudio del Evangelio de Juan, pero mira el detalle. Nuestros padres se tardaron 46 años en hacerlo. Mire qué detallista. Pudo haber dicho: se tardaron mucho. Eso muestra el conocimiento histórico-cultural que había para ese momento. Pero Jesús les dice: miren, no va a quedar piedra sobre piedra. Y no solo fue profético, porque usted sabe que en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén, el templo literalmente fue destruido. Pero Juan dice de que Jesús estaba hablando del templo de él mismo. Y cuando Jesús resucitó al tercer día, todo el mundo dijo: ah, pues sí. Hermano, a veces las cosas las estamos viendo, pero no las creemos. Lo mismo le pasó al soldado cuando Jesús estuvo en la cruz. El hombre vio: verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero Jesús ya estaba muerto. ¿Estamos bien ahí? Entonces, mire, hermano, lo interesante. Entonces, no solo muestra el conocimiento del Antiguo Testamento, sino que también nos está mostrando una realidad, que Jesús nació con un fin en mente, y era redención. O sea, Jesús no solo se hizo hombre para habitar entre los demás y estar ahí y pasar el tiempo a los 12 años, andar ahí y perderse de sus papás. ¿Se acuerdan que sucedió eso? 3 días después, los papás se recordaron que tenían a un hijo. Mirá, y José le dijo a María: Jesús viene con vos. María le mandó un tweet y le dijo: fíjate que viene con vos. José le responde el tweet y le dice: pues conmigo no está, quizás está con la tía. Y le mandan un WhatsApp a la tía: mira, y el Señor está contigo. No, ¿y dónde está? Hermano, 3 días. No sé si a usted alguna vez lo dejaron perdido de sus papás. Levante la mano. No, bendito ustedes. A mí 3 veces me perdieron. Y 3 veces hemos perdido a Efraín también. Y a Andrés 2 veces. Lo que bueno, ese es otro tema, hermano. No es ahora el propósito. Pero 3 días. Y acuérdense, y hago esta alusión para la comprensión de los 3 días de la resurrección. Para esta época, el horario de Israel se contaba el día en 12 horas. Entonces, 3 días, imagínense lo que sucedía. Ahora, con eso en mente, con esta breve explicación, Lucas capítulo 24. Hermano, vaya viendo, hermano, cómo hemos tejido este pensamiento estas últimas semanas. Y lo que hemos estado viendo de Lucas. Lucas 24. El primer día de la semana, versículo 1 de Lucas 24. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida en la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mire, aquí está lo que planteó Juan. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y qué cosa? Y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ya sabemos por qué eran 11, ¿no? A esta altura ya Judas se había eliminado. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermano, note que Jesús no dijo que él iba a destruir el templo. O sea, él le dijo: yo voy a agarrar un combo, una almágana, y voy a empezar. Derriben el templo, y en 3 días lo voy a reedificar. El hermano Juan después lo describe que Jesús hablaba de sí mismo. Usted nota en la lectura que el hermano Lucas está pensando fuera o posteriormente a la crucifixión. Bueno, para este momento, después del viernes, recuérdense que Jesús ya estaba en la cruz desde las 3 en adelante, 3 de la tarde, hora local. Todos sabemos que se oscureció, que se puso aquí, pero cuando Jesús ya exclamó: consumado es, y entregó su espíritu y murió. Sabemos por la historia que el velo del templo se rasgó de abajo para arriba, o de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y eso, hermano, dio la libertad para entrar al lugar santísimo. A través del sacrificio, usted y yo, hermano, no nos podemos quedar afuera. Podemos entrar con libertad hasta la misma presencia de Dios. Pero hasta ahí no fue suficiente. Para cumplir las normativas del pueblo de Israel, todo lo que ellos tenían, no podía quedar un cuerpo todo el día, peor día de reposo, que empezaba ya a las 6 de la tarde, digamos sábado, el día de reposo, sino que tenían que bajarlo. Y esa fue la premura. Ya es tarde, ya, qué bárbaro, mira, está oscuro. Y cuando quisieron, por decir el término, rematar a Jesús, vieron que los ladrones le rompieron las piernas y dijeron: que se mueran. Pero cuando ven a Jesús y dicen: bueno, este ya está muerto, y eso lo vio Juan, y meten la lanza en su costado, vemos que brotó agua y sangre. Dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero para el pueblo judío, la representación, la tipología de la sangre y el agua, hermano, era una connotación fuerte, porque el agua representa la limpieza y la sangre representa la expiación. Por eso cuando usted y yo participamos de la cena y participamos del juguito, cualquiera sea y representamos la sangre de Cristo, esa sangre es la que remueve todo pecado. Entonces, para el israelita, ver la sangre eso es remisión. Ahora, lo interesante, hermano, es que no podían dejar el cuerpo, y sabemos por Juan, por la historia, que
entre Nicodemo y este señor, el que tenía dinero, le dijeron: tenemos un sepulcro nuevo, danos el cuerpo. Está bien. Pero había alguien que dijo: mira, oímos decir que al tercer día iba a resucitar. Danos un par de comandos para ponerlo en ejemplo. Danos qué sé yo, una unidad para que cuiden, porque ellos dijeron que iba a resucitar. Y así fue, hermano. Prepararon el cuerpo a la premura. Por eso usted nota que en el primer día de la semana estas mujeres iban con todo lo ritual para preparar el cuerpo, por la premura de la hora. Entonces lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en las sábanas, lo introdujeron en el sepulcro nuevo que no había sido usado y lo sellaron. Muchos expertos, hermanos, creen que esa roca pesaba un par de toneladas. O sea, que no era solo así de quitamos la piedrita, pues mientras. Hermano, era complicado. Y aparte de eso, dejaron asignado una tropa en el lugar. Para los discípulos de Jesús, era bien difícil llegar de noche, mover la piedra y tras eso llevarse el cuerpo. Ahora, lo interesante, hermano, de lo que estamos describiendo esta mañana es que por 3 días Jesús estuvo sepultado. Y ahí va lo interesante, que después de 3 días siempre habrá resurrección para su vida y para mi vida, hermano. Usted quizás puede estar pasando por un valle de sombra y de muerte, de prueba, de adversidad, de lucha, de agobio, pero usted tiene que ver que después de 3 días hay resurrección. Después de una circunstancia adversa, hermano, cuando nosotros decimos Salmo 23, lo que leímos temprano: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted le está haciendo a Dios responsable del cuidado suyo como oveja que es. Por eso Juan dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces cuando usted dice: es que Dios no me habla, yo no sé, tengo que buscar aquí y allá, bla, bla, para que Dios me hable, hermano, es porque usted no está escuchando la voz de su pastor. Y cuando hacemos realidad de que Jehová es nuestro pastor, entonces lo que le sigue al Salmo 23 tiene que ser real para usted y para mí. No solo pegarlo en una puerta, la Biblia abierta en la casa, yo le expliqué que eso es fetichismo, sino más bien la vivencia de lo que está pasando. Entonces, en Lucas llegan el primer día de la semana muy temprano. ¿Y qué sucede con la piedra? Ya no estaba. La piedra se había movido. Entonces dijeron: ¿cómo es posible? ¿Quién movió la puerta? Tendríamos que leer Mateo, Marcos y Juan para hacer toda una sinopsis de lo que pasó. Y mire, ¿y usted? ¿Y quién? Al que cuidaba, al hortelano, describe: no sé. Pero cuando ven la tumba, el relato del doctor dice de que habían 2 personajes ahí. ¿Con qué ropas? Resplandecientes. Y María Magdalena y las demás mujeres: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y viene, hermano, ahí viene lo tremendo: no está, ha resucitado como Él lo dijo. Hermano, ¿no se emociona? Jesús, el Hijo de Dios, que anduvo entre los hombres, pasó 3 años y medio con hombres comunes y corrientes como sus discípulos. ¿Cómo habrá sido esa vivencia, hermano, de estar con los discípulos? Ahora, lo interesante, hermano, es que los salmos que mencionamos, 22, 23 y 24, son categorizados como salmos mesiánicos, y eso apuntaba al Mesías, al enviado. Y Lucas 24:7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Dónde estamos ahí nosotros? Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahí describe lo de las mujeres, etcétera, etcétera. Ya no está. Hermano, hoy nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que a partir de este momento, nuestro templo, de nuestro templo, debe fluir una adoración en espíritu y verdad hacia Dios.
Porque esos son los adoradores que el Señor está buscando. Entonces, este templo, esta morada del Espíritu Santo, con el que fuimos sellados, hermano, a la hora de nuestra conversión, nos tiene que llevar a vivir una vida grata delante del resucitado. Debemos andar como Él anduvo, no perfeccionistas, no con máscaras, sino realmente, hermano, queriendo ser como Él quiere que usted y yo seamos. Por eso el Espíritu Santo, cuando lo vemos a la luz de los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel y Jeremías, habla, hermano, de que en nosotros se nos va a dar un corazón de carne. Y esas tablas, la ley, van a ser impresas en nuestro corazón. No con un printer 3D, sino con una impresión literal de parte del Espíritu Santo. Y eso es sobrenatural. Hermano, pastor, mire, entonces ¿por qué tengo estos bajones? ¿Por qué me siento en montaña rusa? Hermano, cambie de montaña rusa. Váyase por la de oro, que es línea recta. Deje que el Espíritu Santo, que resucitó, y tendríamos que leer todo 1 Corintios 15. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús fue resucitado. Y ese mismo poder está vigente para usted y para mí, para vivir vidas victoriosas, para vivir la vida del resucitado, hermano, para ir hoy en la tarde, mañana al trabajo, a la universidad, lo que sea, hermano, y no dejarnos oprimir por el sistema, sino usted y yo caminar con nuestro rostro en alto. Termino con esto. Número 1, el nacimiento y muerte de Jesús trajo un impacto histórico. Por eso hablamos de antes y después de Cristo. Eso se habla en la universidad, en el colegio. O sea, ahí no hay debate de nada. Jesús cambió la historia. Entonces, al 2023 en el que ahora estamos, réstele 33, que fue la edad en la que Jesús murió. Entonces, hace 1990 años, Jesús murió en la cruz por usted y por mí. La segunda cosa es que todo lo que se habló de la profecía del Antiguo Testamento se cumplió. No quedó nada sin cumplirse. Que Isaías capítulo 9, Isaías 53, profetas menores hablaron de que Jesús iba a entrar en pollino de asna. Cuando entra Jesús a Jerusalén y la ciudad se conmueve, el Salmo 118 menciona de que iban a recibirlo con palmas en sus manos. Hosana, bendito el que viene. Hermano, todo Éxodo 12, todo lo que apuntaba al Cordero Pascual se cumplió en Jesús. Aún lo del profeta Jonás, sus 3-4 capítulos de lo del pez y de todo lo demás, hermano, se cumplió en Jesús. Y no vamos hoy a verlo, hermano, cuando estos hombres y estas mujeres que vivían en el templo de avanzada edad, que ayunaban y oraban a Dios esperando al Mesías, cuando lo vieron a Jesús dijeron: Señor, hoy podemos quedar en paz porque estos ojos han visto a tu siervo, al Redentor. Entonces, ¿qué deberíamos decir nosotros este día? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mañana ya no seré como soy hoy. Hoy en la tarde, hermano, cuando me vaya al almuerzo, a nuestra realidad, no digo que aquí hay un escapismo, sino a su ambiente social, familiar, laboral, ahí es otra cosa. Porque aquí estamos bien bonitos, ¿verdad que sí? Todos se les ve cara de inmaculados, puros. ¿O no hace usted un esfuerzo? Pero aquí somos una comunidad de amor. Pero más tarde o mañana, quizás no le van a recibir como le reciben aquí en su trabajo, que le ponen gel, que le dan la bienvenida. Al fondo está el agua, al fondo está el café, al fondo están los tamales, al fondo está el baño inteligente. Aquí que allá, aquí. Quizás allá la van a recibir como que no le quieren que allá no venga a trabajar. Y allí es donde la resurrección de Cristo, ese poder tiene que ser evidente, hermano, para que usted y yo lleguemos al final de nuestra carrera. Cuando Jesús participó en la cena con sus discípulos, les dijo: no lo haremos hasta que lo hagamos juntos.
Entonces cuando usted y yo estemos en la boda del Cordero, hermano, todo va a ser gozo. Pero mientras eso llega y estemos aquí, usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Hermano, si anda así como dicen en buen salvadoreño, trompezándose, si usted está así como que quiere resbalar, este domingo que estamos celebrando la resurrección de Cristo por el poder del Espíritu Santo, usted dígale: Señor, yo no quiero caer, yo no quiero volver atrás, yo quiero extenderme hacia adelante y encontrarme contigo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias por el sacrificio tuyo en el Calvario. Gracias, Señor, porque ningún hueso tuyo fue roto para que se cumpliese la Escritura. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Señor, esa presión que cada uno de nosotros tiene en la resurrección, tú lo detuviste, Señor. Señor, gracias por la tumba vacía. Gracias porque tu palabra se cumplió. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy celebramos al Rey de la Gloria. Hoy celebramos a aquel que nos da la victoria, que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Hermano, usted no está solo peleando su batalla. Usted no está solo en su lucha, en su prueba, en su tentación, en su resbalón. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos está a su lado. Él es el Paracleto.